encontramos en la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para vivir un nuevo Protagonistas PUCB. En esta oportunidad tendremos una entretenida conversación con el decano Dante Queirolo. Decano, bueno, usted me contaba ahí fuera de cámara que usted nació en Viña del Mar, pero toda su vida de infancia, por lo menos, la vivió en Limache. Cuénteme un poquito cómo fueron esos años de infancia y cómo empezó usted a notar su interés por estudiar lo que finalmente lo llevaría hoy en día a ser decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía. Sí, efectivamente nací en Viña del Mar y crecí en Limache. Estudié en Quillota, en el colegio en Quillota. Parte de mi vida la hacía en Limache, parte de la vida la hacía en Quillota. Disfruté mucho esos años, realmente muy bonito, muy entretenido la vida de un pueblo. ¿Toda la vida escolar en Quillota? Toda la vida escolar en Quillota, sí. Perfecto. 12 años que estudié en Quillota y muy bonito, tengo todavía muchas amistades allá. Y en Limache, bueno, es el lugar donde estaba toda la familia. Es una familia grande, entonces todavía nos juntamos. De hecho, hace pocos días atrás nos reunimos con motivo de las fiestas patrias y la verdad es que es muy bonito la vida de que se da en torno a un pueblo que no es tan grande. Claro. Bueno, ahora ha crecido bastante, pero era muy, muy bonito, realmente muy bonito. Oiga, y cuéntame cómo lo hacía para ir al colegio, cómo se desplazaba, lo iban a dejar, se iba solo. Los primeros años, hasta octavo básico creo, sí, viajábamos en bus escolar. Poco el cuidado que tenían los padres de enviarnos al colegio bajo cuidado, ¿cierto? Claro. Pero de ahí en adelante ya de enseñanza media, búsquese la vida y llegue al colegio como pueda. Y era difícil porque no era tan buena la locomoción que había entre Limache y Quillota. Y la única manera de poder llegar a tiempo al colegio era levantarse muy temprano. Entonces, ¿a qué hora más o menos? La única manera era levantarse a las 6 y media de la mañana y había que tomar locomoción antes de las 7 de la mañana. Si no se tomaba locomoción antes de las 7 de la mañana, al colegio no se llegaba a las 8 de la mañana. Entonces, era común que era el que vivía quizá más lejos, uno de los que vivía más lejos, pero yo era el portero del curso. Siempre fui el portero del curso porque era el que llegaba más temprano. Eso le iba a preguntar, ¿nunca llegó atrasado? ¿No? ¿Cómo iba? ¿Le iba con los atrasos? Llegaba a algunos momentos, tengo anécdotas muy buenas, que para poder llegar a tiempo, cuando ya no alcanzábamos la micro que pasaba hacia Quillota, nos trasladábamos a Deo. Íbamos haciendo Deo hacia el colegio. Incluso me acuerdo un par de veces haber ido en camión. Haber llegado a clases al colegio en camión, sí. Era muy entretenido. Bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos. Sí, son anécdotas muy, muy entretenidas de cómo uno se esforzaba realmente, porque le sentíamos mucho valor, mucho aprecio a la responsabilidad. Claro. Entonces, si hay algo que mis padres me inculcaron era siempre la responsabilidad. O sea, si había un compromiso había que cumplirlo. Entonces, desde muy pequeño entendíamos que el asistir a clase, el llegar a tiempo, el estar en el momento que había que estar, era algo importante en la vida. Sí. Y usted viviendo en Limache, en la zona interior de la región de Valparaíso, ¿cómo nace este interés por el mar, por la ingeniería pesquera en esos años de escolaridad? ¿Cómo surge esta relación? Qué conexión, ¿cierto? Qué conexión, claro. Pues uno no encuentra una lógica tan directa, ¿cierto? Claro. Sí, la verdad es que y parte de la familia se dedica a la agricultura. ¿Ya? Limache es zona campesina, algunos primos y tíos están dedicados a las labores de cultivar el campo, la tierra. Pero la verdad es que mi padre tenía una afición muy particular por la pesca recreativa. ¿Ya? Siempre estuvimos desde muy pequeños, yo y mis primos participando. ¿Hay embalses por ahí en Limache para la pesca? Hay embalses de pesca cercanos, pero a mi padre le gustaba la pesca recreativa en el mar. Ya, entonces, en el mar. Claro, íbamos a hacer pesca en el mar, la pesca de orilla, ¿cierto? Con cañas y señuelos. Entonces, desde muy pequeños nosotros estábamos con las botas, los waders. ¿Se acuerda de la primera vez que su padre lo llevó a pescar con él? Sí, claro. Y eran primero acompañar. Cuando era muy pequeño tenía que ir a acompañar. Ni siquiera tenía todavía las capacidades de tomar una caña. Pero
a la segunda, tercera salida, bueno, un ratito de tomar la caña, de haber tenido 8, 7 años, algo así. Ya estábamos en el agua. Entonces, de ahí nace una cercanía un vínculo con el mar que es muy estrecho hasta el día de hoy. Y también un cuidado especial, un cariño especial que uno le tiene al medio marino. Porque si bien estábamos haciendo una pesca recreativa, nosotros íbamos a capturar peces para poder después consumirlo, porque finalmente eso se llevaba a casa para comerlo, ¿cierto? Había siempre la responsabilidad de no estar abusando del medio ambiente y realmente llevar a casa lo que uno necesitaba y no más allá que eso. Entonces, nace también la responsabilidad y el cuidado con el ecosistema, ¿cierto? Si bien eso no era parte de lo que en esos momentos se hablaba, se pensaba quizá que había más abundancia, sí nos molestaba mucho cuando íbamos a pescar y había gente con malas prácticas en la pesca recreativa, ¿cierto? Algunos que iban a pescar en abundancia, u otros que utilizaban medios de captura que no eran los que estaban autorizados. Nosotros siempre teníamos permiso, licencia para ir a pescar. Perfecto. Desde muy pequeños siempre. Pero veíamos que había otras personas que calaban redes y sacaban cantidades y finalmente uno ve que eso es algo desleal, que no corresponde, que a la larga genera un daño. Entonces, eso fue el vínculo más primero con la actividad pesquera, ¿cierto? Claro. ¿Y qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó de eso? ¿Qué, como niño? Bueno, el contacto con la naturaleza es muy bonito. Son momentos también que se aprecian mucho del vínculo padre-hijo, porque son momentos en los cuales uno conversa con su padre en un contexto distinto del de la casa. En la casa uno generalmente está hablando de las tareas, del colegio, pero uno ahí es el momento de hablar de la vida, de la familia. Se genera un vínculo muy, muy estrecho. Y que lo apreciábamos mucho. O sea, cuando mi padre, si ves que podía, se arrancaba al mar a pescar. Y no era tanto por el hecho de capturar algo. De capturar algo, era el momento. Sino que es el momento, es disfrutar el momento, el contacto con la naturaleza. Es una válvula de escape, si finalmente es para liberar tensión. Todo trabajo genera su estrés, entonces era un momento muy especial en familia. ¿Y su hermana mayor lo acompañaba también o iba solo usted? No, la hermana mayor no. El menor sí, el menor, de hecho, cuando yo ya salí de casa, mi hermano menor tiene 16 años menos que yo, fue él el que agarró la posta de acompañar a mi padre a la pesca y también le gusta aficionado también a la pesca. ¿Y dónde pescaban específicamente? ¿Se acuerda? Nos íbamos, bueno, Maitencillo, Cachagua, Ritoque, recorrimos todas las playas. Pichidangui, Los Molles. O sea, ves que podíamos, nos arrancábamos una playa. ¿Y qué sacaban? Corvinas, lenguados principalmente. Wow. Sí, era muy entretenido. Y me imagino que ahí se dan las charlas padre-hijo, que no necesariamente son de la pesca, sino que de otros temas. Siempre era el momento para conversar de su infancia, de su familia, de todo. Realmente era un momento muy, muy agradable. ¿Y recuerda cuando usted decidió, ya por aquí va lo mío, quiero estudiar ingeniería pesquera? ¿Cómo hicimos el nexo ahora con estudiar algo? Mira, la verdad es que yo estaba muy perdido cuando había que decidir qué estudiar. La verdad es que yo no sabía. Estuve en la enseñanza media, yo creo que transité por varios momentos en los cuales me gustaban temas asociados a ingeniería mecánica. Creo que por mucho tiempo estuve con esa idea. Quizás se dio el contexto en el cual tuvimos la oportunidad de recibir visitas de la universidad en la cual exponían acerca de algunas carreras. Nunca nos expusieron acerca de ingeniería pesquera en particular, pero llegaron con folletos, con trípticos de distintas carreras. Y entre esas carreras estaba ingeniería pesquera. Y fue la primera vez que yo escuché de la existencia de ingeniería pesquera. Y empecé a leer y dije, bueno, parece que esto conecta los mundos que me gustan. Exacto. Que finalmente un poco
de los fierros, de los números y también el ambiente natural. Entonces dije, parece que esto es lo mío. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se lo comunicó a su familia? Sí. ¿Qué reacciones hubo? Las reacciones fueron muy diversas porque no conocían. La verdad es que no conocían la carrera. Y uno no sabe mucho más allá que lo que aparece en un tríptico. O sea, exacto, es poca la información que se puede representar. Pero en esa época, que es la década de los 90, había mucha información en los medios de prensa acerca de las bonanzas de la pesca en Chile. Okay. Fue una época muy buena en términos de la explotación pesquera, de pesquerías de jurel que estaban en auge. De hecho, cerca de nuestra casa había una planta de procesamiento de camarones y langostinos. Yeah. Entonces, o sea, había campo. Como que había campo laboral, sí. Como que se conocía algo al respecto. Entonces, por ahí hubo apoyo. Oiga, y bueno, y recuerda un poquito sus primeros años de universidad, ya decidí entrar, ¿cómo fue ese ingreso a la universidad, esos primeros días, sus primeros años ya estudiando la carrera? Fue muy bonito, realmente entrar en una carrera en la cual no es una carrera masiva, al menos en esos años en los cuales yo entrábamos 20 o 30 estudiantes, y la Escuela de Ciencias del Mar siempre se ha caracterizado por ser como una gran familia. Estábamos en esa época en Caleta del Membrillo, uh-huh, y en la cual los profesores había mucha cercanía con ellos. Entonces, no había distancia con los profesores, uno se los encontraba en los pasillos, podía conversar, podía practicar libremente con respecto a lo que ellos estaban haciendo en materia de investigación, cómo ellos participaban también en la asesoría al gobierno. Entonces, desde muy pequeño, desde primeros años de universidad, ya había ese nexo con el mundo laboral y con el ejercicio de la profesión. Entonces, iba generando cada vez más motivación, más atracción en lo que uno quería hacer. Oiga, y le hago la pregunta que le pregunto a todos los decanos que han pasado por acá por protagonistas. ¿Usted cuando inició su carrera pensaba en algún momento quizás que llegaría a ocupar el cargo precisamente de decano de la facultad? Nunca, o sea, ni cerca. Creo que luego de que terminé los estudios cerca del año 2000, estaba un periodo en el cual las pesquerías en Chile ya estaban en disminución. Perfecto. Ya estaban los primeros declarados algunos problemas de sobreexplotación. Entonces el campo laboral se estaba cerrando y yo veía con mucha preocupación dónde íbamos a poder ejercer, no solamente yo, sino que todos mis colegas de generación. Y en ese momento estábamos trabajando con un profesor Teófilo Melo, que todavía nos reunimos en algunas ocasiones a conversar, y él tenía la posibilidad de acoger titulados o recién egresados para participar y trabajar en proyectos. Entonces, junto con el actual director de la Escuela de Ciencias del Mar, el profesor Felipe Hurtado, en ese momento nos pusimos decididamente a trabajar en varios proyectos de investigación y asesoría. Entonces estuvimos por cerca de 7, 8 años sin vincularnos con la docencia, más allá que participar en proyectos de asesoría. Y ese era mi vínculo con la universidad, o sea, yo no tenía más relación que los proyectos y la investigación. Y por ahí hacia el año 2007 o 2008, habían siempre en cada carrera hay algunas asignaturas de mayor complejidad, y me ofrecieron, yo había sido ayudante de algunas asignaturas, y me ofrecieron la posibilidad de dictar un curso como profesor agregado, profesor hora en esa época, y lo tomé como una oportunidad, como un bonito desafío. Me fue muy bien, era una asignatura bien compleja, pero hubo muy buena evaluación por parte de los estudiantes, yo quedé muy satisfecho. Al año siguiente me ofrecieron esa asignatura y otra más, y ahí fue abriéndose esta posibilidad de participar en docencia universitaria, y ahí iba compatibilizando investigación con docencia, y después se me dio la oportunidad de entrar como profesor no jerarquizado, una jornada completa, lo cual agradezco mucho hasta el día de hoy.
pero veía que no había posibilidad de tener una permanencia en algún crecimiento dentro de la carrera universitaria que no fuese con posgrado. Claro. Entonces fue en ese momento que decidí ir a estudiar al extranjero, postular a beca y ir a estudiar magíster y doctorado en el extranjero, y ya con eso volví para hacer la carrera de profesor asociado y luego a la planta jerarquizada. Pero nunca pensé que iba a llegar a ser hoy en día está acá como deca. Sí. Y ya hablando de lleno con lo que es la facultad, Ciencias del Mar y Geografía, ¿cuál piensa usted que es la principal característica que tiene su facultad dentro de este gran ámbito que es la PUCB? Muy buena pregunta. Yo creo que un atributo que es característico de esta facultad es la diversidad del quehacer. Estamos hablando de conectar áreas de ciencias del mar, que en general tiene muchas áreas distintas dentro de las ciencias del mar propiamente tal, y la geografía, que también tiene sus componentes humanas y físicas, que es la diversidad de los académicos que la conforman. Hay grupos humanos que la verdad son valiosísimos, que yo creo que me da mucho orgullo dirigir una facultad con la calidad humana que tiene esta facultad, y la característica de esa diversidad, esa riqueza que tiene, que nos permite cubrir aspectos que para hoy día la sociedad yo creo que son fundamentales y claves para su futuro. Porque mucho se habla del desarrollo sostenible, ¿cierto? El desarrollo sostenible no va a lograrse si es que el ambiente natural, tanto terrestre como marino, no está en condición saludable. La vida humana no puede seguir adelante si no garantizamos, si no avanzamos en términos de que el ambiente que nos soporta, que nos sostiene, esté en una buena condición. Entonces, esta facultad tiene esa capacidad de estar tanto en el medio marino como en el medio terrestre, procurando darle soporte y contribuyendo con conocimiento y la formación de profesionales y graduados en áreas que hoy día para mí son claves para la sociedad. Y que en el fondo van a seguir dando que hablar durante mucho tiempo. Hoy día todo lo que tiene que ver con cambio climático, que afecta al mar, también lo que usted decía, mar y tierra. Y en ese sentido el rol de los profesores me imagino que es sumamente importante. Recuerdo que usted me decía hace un momento, cuando usted entró a estudiar, esa cercanía que había con los profesores, esa conversación de pasillo, esos datos que quizás no se dan precisamente en una sala de clases. ¿Cómo ve hoy en día el rol del profesor de su facultad en torno al traspaso de conocimiento hacia los alumnos? Sí. En el día a día uno nota, en el ejercicio de la labor académica, uno nota esa pasión que tienen los académicos por las áreas en las cuales están trabajando. Somos plenamente conscientes de que estamos viviendo una crisis ambiental global. Claro. Y nuestros académicos lo saben, lo tienen muy claro, son conscientes de ello, y eso es traspasado a los estudiantes. Entonces, es traspasado no solamente por teoría, sino que en la práctica también. La investigación que realizan los académicos hacen partícipes también a los estudiantes de esos desafíos, de la conexión con las comunidades, de cómo las comunidades entienden los problemas que hoy día hay y cómo trabajar en las soluciones, cómo trabajar en territorios que sean que logren avanzar en términos de desarrollo, compatibilizando el crecimiento de la población, ¿cierto? Pero también procurando que sea en conciencia y en comunión con el medio ambiente. Eso nos conecta claramente con los llamados de la Iglesia también en términos del cuidado de la casa común. Entonces, creo que hacemos latente y patente ese llamado de la Iglesia, y los académicos lo están haciendo en el día a día. Eso a mí me llena de orgullo, realmente me llena de orgullo el trabajo que se está haciendo. Y por ejemplo,
y lo conecto también con el tema de los profesores, de los académicos, el perfil de los egresados. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, del egresado de hoy, del 2025, 2024, a diferencia con los egresados quizás más de antaño? ¿Hay una mayor conciencia, por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo actualmente con el medio ambiente? Totalmente. Nuestros egresados se forman con una visión global de la complejidad de las interacciones que hoy día existen. Es muy difícil que nuestros estudiantes, por el solo diálogo y conexión, y obviamente por las asignaturas que ellos están participando y están aprendiendo, que no logren comprender estas complejas interacciones que hay entre la naturaleza, entre el desarrollo de las comunidades, entre las presiones sociales, las tensiones que existen entre la producción. Yo creo que básicamente uno ve que lo percibe en el día a día, que los estudiantes tienen una visión holística, sistémica de la complejidad y se están preparando para salir en un mundo en el cual es desafiante en términos de la participación que ellos tienen que realizar para poder aportar a las soluciones. Entonces, creo que se están empoderando de muy buena manera del aporte que tienen que realizar, qué rol cumplen en la sociedad y cómo eso nos va a ayudar como sociedad a salir de la difícil situación en la cual nos encontramos. Claro, y en esa misma línea, ¿cuál diría usted que son los principales desafíos de esta nueva generación de profesionales que egresan de su facultad? Bueno, los desafíos, el primer desafío es no desmotivarse, porque uno, claro, así como hablamos de los problemas, tenemos que hablar, de la esperanza. Uh-huh. Entonces, esto sí, efectivamente, es posible salir adelante, pero requiere trabajar en conjunto, trabajar con mucho diálogo, con mucha colaboración, haciendo partícipe a personas que piensan distinto de uno, pero buscando la solución a los problemas. Y eso requiere ceder, requiere entender, requiere tener empatía y lograr llegar a tener puntos de acuerdo para poder encontrar la solución. Entonces, lo primero es no desmotivarse en el camino, sino que encontrar que esto es un desafío, que nos tocó vivir en una época más compleja que quizás otras generaciones tuvieron periodos quizás más complejos en términos económicos, uh-huh, o más complejos en términos de guerra. Hoy día no es que no hayan guerras y que sean complejas, pero no les está tocando vivirlas tan de cerca. Pero ahí el desafío está en que pongan en práctica lo que están aprendiendo y las experiencias que están ganando en su formación. O sea, sus proyectos de titulación, sus prácticas profesionales son parte del espacio académico en el cual pueden expresar sus capacidades para aportar en solución. Claro, buscar una solución. Y usted habla de lo principal, no desmotivarse. ¿Cuáles son los factores que usted cree que hoy en día desmotivan precisamente a...? Bueno, uno en lo contextual, de hablar siempre de la crisis. Creo que eso es malo. Tenemos que entender que estamos en una crisis, pero hablar desde el punto de vista de la oportunidad. De la oportunidad de que tenemos en nuestras manos la capacidad de ayudar a encontrar las soluciones y poner en marcha, movernos como sociedad a las soluciones, quizá con más agilidad que lo que hemos estado haciendo. Uh-huh. ¿Cierto? Las autoridades están preocupadas de eso, pero muchas veces no se encuentran las vías para hacer más rápido los cambios. Creo que ahí hay un factor necesario de trabajo. Y lo otro que todavía tenemos en nuestra formación, si bien hemos dado pasos muy grandes en términos de ir más hacia la práctica, todavía tenemos muy arraigados las formas de enseñanza del pasado, que es mucha teoría. Muchas salas de clase. Muchas salas de clase y poca práctica. Creo que tenemos que ir dando pasos cada vez más grandes, más flexibilidad, porque eso las generaciones modernas están aprendiendo de una manera distinta. Las redes sociales, la intercomunicación que hay en la sociedad es muy distinta
en la forma en la cual nosotros fuimos formados. Entonces, nosotros tenemos que capacitarnos nuevas estrategias, herramientas para que poder llevar a la práctica esa formación en un ambiente mucho más constructivo y más ágil. Y en una universidad que va camino al centenario, no muchas universidades pueden ostentar ese logro. ¿Cómo ve su facultad? ¿Cómo la ve posicionada en rumbo a esos 100 años? Muy bien. La verdad es que yo la veo muy bien. Hemos generado cada vez más cohesión entre las dos unidades académicas que forman la facultad. Estamos trabajando en proyectos comunes en términos de formación de posgrado, y eso nos va a tender a afiatar el trabajo, porque cambia el medio en el cual estamos trabajando, pero las problemáticas son bastante similares. Tenemos un margen común, que es la zona costera, y gran parte de la población de Chile vive en la zona costera. Entonces, ahí se da la riqueza de la sociedad, prácticamente está en ese margen, ya sea con fines turísticos, de transporte marítimo, de generación de alimentos, o sea, búsqueda de alimentos a través de la pesca, de la acuicultura, y eso ocurre en la zona costera, que es una zona de conexión entre lo que desarrolla el Instituto de Geografía y la Escuela de Ciencias del Mar. Los desafíos medioambientales son parte común también entre ambas unidades académicas, y hemos estado trabajando, yo creo que de muy buena manera, en algún plan de estudios que ojalá próximamente vea la luz, para poder generar esa formación de capital humano avanzado, ¿cierto?, entre las dos unidades académicas de la facultad. Bueno, decano, y en cuanto a lo que es su área de trabajo, por decirlo así, en la región de Valparaíso, precisamente lo que hablamos hace un rato, en la zona costera, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos en cuanto a la pesca, no solamente artesanal, sino que también industrial, que se produce acá en la zona? Sí, bueno, la pesca en Chile tiene hartos problemas. Viene saliendo de un periodo, no sé si saliendo, pero en algunos casos transitando de procesos de alta explotación pesquera. Generalmente se ha vinculado que la sobreexplotación de recursos está asociada a sectores industriales, pero ya está más que documentado que es la actividad pesquera tanto artesanal como industrial las que han generado la sobreexplotación de recursos. Y es un conflicto que está latente y que en parte se ha buscado resolver con la asesoría científica, por ejemplo, en la cual varios académicos de la facultad participan en esa asesoría científica para establecer cuáles son los niveles de extracción, de cosecha, básicamente, de recursos del mar que permiten que las poblaciones se recuperen o aumenten, ¿ya? Perfecto. Hoy el problema está en que la población no está... Son recursos renovables, pero hay que permitir... tiempo. Claro, hay que permitir que exista un contingente suficiente de recursos en el mar que renueven la población y removimos más allá de la cuenta. Claro, yo le doy el ejemplo de la calle, porque cuando yo era chico iba a comprar pescado con mi mamá, la merluza era gigante y hoy en día cuesta encontrar una merluza de tamaño como el antiguo, precisamente por lo que usted dice, ¿no? Se sobreexplotó la merluza. Realmente creemos que fue una tormenta perfecta, que ocurrieron varios procesos simultáneamente que fueron negativos para esa especie. El año 2002-2003 había una biomasa, una cantidad de recursos en el mar, de merluza común, muy grande. La verdad es que era mucha cantidad, una abundancia, estaba muy sano el recurso, ¿no? Y progresivamente se aumentaban las cuotas de captura. Por lo tanto, como había muchos recursos, mucha abundancia, capturen más. Pero lamentablemente ocurrió un proceso de ingreso de un predador como la jibia, que no es un habitante natural de nuestras aguas, sino que esporádicamente venía a aguas nacionales y que a partir del año 2003-2004 se ha mantenido en nuestra zona y
se estima que removió parte importante de la población de merluza común, junto con depredar sobre otras especies marinas más. Entonces, y no se tuvo presente ese factor de remoción de la población que no teníamos considerado. Por lo tanto, no solamente era la pesca, la mortalidad natural. Se siguió sacando igual, y más encima con claro. Prácticamente desaparecieron algunos grupos de edad, que eran los grupos de edad más grandes de la población, que sostenía la reproducción, y por lo tanto la especie empezó a tener muchos problemas. Luego de ello, y dada esa misma condición favorable, un año, 2003 o 2004, se decidió no hacer campañas de evaluación del recurso, porque el recurso estaba muy sano. Se destinaron esos recursos de investigación a otras áreas. Entonces, claro, todos estos factores se van sumando para generar una condición desfavorable. Y desde ese momento la merluza común está en una condición de sobreexplotación, y no hemos logrado recuperarla. Aún con la asesoría científica, haciéndose la recomendación de disminución de las cuotas, no ha sido posible recuperarla. También no ha ayudado mucho que las políticas públicas de repente no ayudan a quitar la presión de pesca, porque hay una presión social muy grande. O sea, los pescadores necesitan llevar alimento a sus casas, por lo tanto tienen que seguir capturando. Entonces no hemos bajado en la magnitud necesaria la presión de pesca. Existe pesca ilegal, existe subdeclaración. Finalmente mantenemos un recurso pesquero, o lo tratamos un recurso pesquero como si fuese normal, no obstante lo deberíamos tener una condición de cuidados intensivos. Y mientras no hagamos eso, no hay una recuperación posible. Es necesario tomar medidas, pero esas medidas no han sido las necesarias. Se ha establecido una veda, pero una veda que dura un mes. Exacto. ¿Insuficiente? Insuficiente. Ha demostrado ya que es insuficiente. Llevamos 10 años con esa veda de un mes y no ha generado un cambio significativo. El recurso sigue estando en la misma condición. ¿Y si sigue esta tónica, decano? ¿Qué puede ocurrir de aquí pensando en los próximos años? Bueno, lo que puede ocurrir, y que ojalá no ocurra, es que algún cambio ambiental sea desfavorable para los procesos reproductivos de la especie y la condición empeore. Y ahí sí que nos vamos a arrepentir de no haber tomado medidas a tiempo. Creo que era necesario, ya hace años atrás, haber establecido una mesa de trabajo con medidas concretas, con incentivos necesarios para remover o sacar parte del esfuerzo pesquero. La flota industrial prácticamente ya no existe, son 3 o 4 embarcaciones industriales que están en la pesquería de merluza común, y el resto son embarcaciones artesanales. Entonces tenemos que tomar medidas para reducir la presión de pesca sobre la especie. E incluso otras especies que poco se habla, que la reineta, que pasa a ser la segunda especie de interés pesquero, también está en una condición de sobreexplotación, y con ella ni siquiera se establecen cuotas de captura. Entonces estamos jugando a un nivel de sensibilidad que es muy preocupante en términos de no tomar las medidas a tiempo para la débil situación que están algunos recursos pesqueros. Y en ese sentido es ahí donde quizá entra a jugar un poco la ciencia, la investigación. ¿Cuál es el nivel que usted ve actualmente nacional y por qué no decirlo internacional en cuanto a esos estudios, en cuanto a esas herramientas que pueden ayudar precisamente a tomar decisiones para evitar las situaciones que vivimos actualmente? Bueno, yo siento que, y aquí es un tema, lamentablemente, un tema político. Se está legislando en función de no escuchar a la academia en las materias de asesoría para la legislación. Muchos de nosotros participamos en sesiones del Parlamento, de la Cámara de Diputados, o en las sesiones de las comisiones correspondientes, y en el Senado también, y la verdad es que uno se siente que no nos escuchan. Entonces, ¿por qué? Porque hay una presión social tan grande en torno a la pesca, y es quizá más conveniente tener banderas políticas con fines incluso populistas electorales, que escuchar las voces de la ciencia para tomar decisiones.
creo que tenemos la evidencia científica. Esto es como desconocer el cambio climático. Claro. Está la evidencia científica de que hay que tomar medidas, de que la sobreexplotación, la pesca ilegal son los factores más preocupantes hoy día en materia pesquera, y no se está escuchando con la preocupación que debiese ser para poder cambiar la legislación y orientarla hacia lo que ya sabemos que se debería realizar. Es un tema muy político. ¿Qué medidas, por ejemplo, si tuviésemos que tomar ciertas medidas precisamente, cuáles serían las medidas inmediatas que deberían tomarse? Bueno, algo que parece muy simple es que cualquier recurso que está en una condición de sobreexplotación debiese ser todo certificado en su desembarque. O sea, algo muy simple, pero uno va a por ejemplo, una caleta de pescadores artesanales y todavía existe la declaración de la captura. O sea, yo puedo pescar 1000 y declarar 100. Y se cree que eso es beneficioso. Eso, claramente, si un recurso está sobreexplotado, cada pez que se mate, que se extraiga del mar, debiese estar fiscalizado y certificado a su desembarque. Eso va a ayudar a terminar con esas malas prácticas, que es la actividad ilegal, que puede ser a nivel... Hoy día la flota industrial está prácticamente toda con observadores científicos, con cámaras a bordo, con certificación de desembarque, pero no ocurre lo mismo a nivel de la pesca artesanal. Entonces se cree que como es una envergadura distinta de actividad económica, es menos dañina. Y no es así. Finalmente lo que daña el recurso es la remoción, la cantidad que se remueve. Independiente que sean pocas cantidades, pero la suma de esas pocas cantidades hace que el daño sea muy grande, acumulativo. Entonces, creo que todos esos recursos que están en condición de sobreexplotación deben pasar a una condición especial de fiscalización. Y eso no ocurre. Y en ese sentido, ¿cómo visualiza el futuro precisamente del ámbito de la pesca? ¿Cómo visualiza usted como decano, como experto en la materia, cómo se ve el futuro? Yo creo que promisorio, porque se destrabó uno de los elementos que era al menos el que se establecía como la piedra de tope, que era el tema de fraccionamiento pesquero. Había un conflicto entre los derechos de pesca del sector industrial y artesanal, porque se argumentaba que el fraccionamiento había ocurrido con algunos incentivos perversos en el tema de materia legislativa en el Parlamento. Bueno, eso se cambió con un nuevo fraccionamiento entre el sector industrial y artesanal. Por lo tanto, ya no habrían excusas para ahora sí avanzar en qué es lo que nos preocupa, que es finalmente el estado de situación del recurso, la actividad pesquera y la salud de los ecosistemas. Ya, o sea, habría un futuro... Al menos no hay excusa. Al menos no hay excusa. Saltar las cartas sobre la mesa. Exacto. Hay que solamente avanzar. La autoridad sectorial y el Parlamento querían avanzar en una nueva ley de pesca que al parecer no puede ser que no salga en este gobierno, pero a futuro ya hay que sincerar la discusión y hay que avanzar como corresponde. O sea, si queremos que exista actividad sostenible en el tiempo, bueno, hay que ponerle atajo a las malas prácticas y de una vez por todas cuidar los recursos, porque eso finalmente es lo que permite que las nuevas generaciones, las próximas generaciones, puedan disfrutar o hacer uso de los recursos como nosotros lo hemos hecho. Bueno, decano, le quería agradecer por esta tremenda entrevista y habernos recibido aquí en la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía en el campus Curauma de la PUCB. Muchas gracias a ustedes por la visita y un gusto para cualquier otra oportunidad siguiente de conversar con respecto a nuestro quehacer. Maravilloso. Bueno, yo me despido, soy Sebastián Paredes, periodista de la PUCB, y esto fue otro Protagonistas PUCB. Chau, chau.